Hola Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, justo estaba presentándote, estoy contando acá a la comunidad mientras se van uniendo, que tú eres economista, eres asesora financiera y tienes tu propia consultora que se llama Madrasí Consultoría. Igual cuéntanos un poquito más sobre ti. Sí, bueno, perfecto. Como les mencionaba Carlos, yo soy economista, me especializo en finanzas, formé esta consultoría financiera para ayudar a los emprendimientos peruanos a tener sólidas sus finanzas, ¿no? A aprender a analizar sus números, a crecer en base a planificación, organización y también nos dedicamos a ayudarlos a asesorarlos en sus finanzas personales, ¿no? Porque es un tema muy que va de la mano cuando eres emprendedor, ¿no? Y así ya vamos a cumplir, justo en un mes, ya vamos a cumplir 2 añitos. Qué bueno, qué bueno. Entonces, acá tenemos casi, bueno, tenemos prácticamente un choque de modelos económicos, ¿no? La economía social de mercado, que está en nuestro país desde hace 30 años, hola, hola, que está en nuestro país desde hace 30 años y que realmente no ha satisfecho a algunas mayorías, ¿no? Sobre todo a los de niveles socioeconómicos más bajos y por eso en cada elección que hay siempre hay un partido que se adueña de esos votos y que es bastante antisistema. Y efectivamente, la brecha, hay muchas brechas a nivel de educación, a nivel de salud, de servicios básicos, que todavía este modelo no ha cubierto, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos el modelo que justamente propone Pedro Castillo, que tiene bastantes propuestas nacionalistas y comunistas, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva como economista, ¿cómo compararías estos dos modelos? Ya, bueno, así a grandes rasgos, en resumen, es que, como sabemos, ¿no? Uno de esos dos modelos es totalmente radical, que es el comunismo. La economía social de mercado como tal, desarrolla o está en la búsqueda de desarrollo económico, una baja inflación, niveles altos de desempleo, buenas condiciones de trabajo y una intervención estatal limitada, ¿no? Solo para regulaciones muy particulares de mercado, como monopolios, cárteles, esas cosas. Este modelo defiende un poco más lo que es el libre mercado, fomentar la inversión privada, mantener la estabilidad económica en el país, ¿no? A través de Ujú. una intervención, como les decía, limitada del Estado. El comunismo ya es una doctrina un poco más que se va al extremo, ¿no? Más que nada, esta doctrina propone restricción de la propiedad privada, expropiación de la propiedad de los medios de producción, la nacionalización de la banca, ¿no? Ujú. Y otras cosas más así específicas, educación en manos del Estado, concentración de los medios de transporte. En realidad, esta doctrina se ha demostrado a lo largo de los años que algunos economistas dicen que tal vez la sociedad no está preparada para esto. Lo que se ha demostrado es que no ha tenido éxito, ¿no? Tal vez porque no se está aplicando de una manera correcta o porque omite algunas cosas importantes en el modelo. Es por eso que muchas personas están ahorita con ese miedo de que salga Castillo. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, de hecho también una de las grandes preocupaciones, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cris? Una de las grandes preocupaciones de, al menos de este modelo, ¿no? Está relacionado a que ahuyenta la inversión privada. Por ejemplo, hubo muchas reacciones en la bolsa, en el dólar, fue de capitales, que ya han ocurrido efectivamente durante este tiempo de simplemente especulación, porque ahorita estamos con encuestas, ¿no? Con encuestas que están haciendo que los mercados se muevan. Pero bueno, toda esta incertidumbre, que es la palabra que prima ahorita en la coyuntura, ¿cómo impacta en los mercados? ¿Qué es lo que hace la incertidumbre política y económica en los mercados financieros? Ya, mira, lo primero es que, como ya mencionaste, la primera reacción es que la inversión privada se retira. ¿Por qué se retira del país? Porque ve más difícil poder recuperar su inversión, ve más difícil ver retornos futuros, rentabilidad. Entonces, como todo está un poco más inestable, como no está asegurado, lo primero que hace es retirar el dinero del país, ¿no? Esto también, obviamente, de la mano con que el riesgo del país aumenta, ¿no? El riesgo país. Ok, cuando se dan esos capitales, la primera reacción es que el tipo de cambio
se eleva, ¿no? El tipo de cambio Ujú. ya acá vamos a conversar más adelante cuáles son los principales factores por los que se va moviendo, pero principalmente esto genera lo que es inflación y devaluación de la moneda, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y a nivel de nuestras finanzas personales, ¿qué impactos tiene esta incertidumbre? Ok, eh, en primer lugar, si es que algunos estamos ahorita empleados en alguna empresa grande, estos capitales privados que suelen irse son de estas empresas grandes, ¿no? Que pueden Ujú. operar en cualquier otro país o que tienen otras posibilidades de inversión. Entonces, la primera consecuencia es la pérdida de empleo, ¿no? El desempleo, entre comillas, masivo, que como bien sabemos, el Perú es un país emprendedor y gran parte del país está compuesto por MIPES. Sin embargo, las MIPES no son las que sujetan el PBI en términos porcentuales, ¿no? Sino los grandes capitales de esas empresas. Entonces podemos Ujú. vernos afectados en reducción salarial, también podemos vernos afectados como ese tema de la inflación que comentábamos por menor poder adquisitivo, ¿no? Porque vamos a poder, nuestro dinero va a valer menos y vamos a poder comprar menos cosas. Esos son los principales puntos, ¿no? Claro. No, de hecho, sobre el empleo, bueno, a mí me preocupa mucho esa propuesta que da el partido de Pedro Castillo, o al menos que está en su plan, ¿no? Que bueno, hasta ahorita Pedro Castillo dice que no es su plan, que todavía se está haciendo, pero él sí lo ha dicho en las entrevistas, bueno, me ratifico, él sí lo ha dicho en las entrevistas que quiere, por ejemplo, cobrar como impuesto a la renta el 70% de las utilidades a las empresas extranjeras, transnacionales. Y eso, bueno, eso compromete el empleo de muchas personas. O sea, estamos hablando, si ya lo ponemos en perspectiva, no solamente por las empresas transnacionales, que obviamente se irían, porque, ojo, en ningún país se paga más del 42%, creo que es el impuesto de la renta máximo, que creo que se paga en Canadá. Imagínate pagar 70%, ¿no? O sea, nadie va a aceptar pagar ese monto, se irían, pero no solamente se pierde el trabajo de las personas que trabajan en esas empresas, sino también de las empresas que proveen servicios a esas empresas, ¿no? Toda la cadena de valor en sectores estratégicos, que es como lo llama Pedro Castillo, donde están las principales empresas transnacionales, ¿no? En la minería, en el gas, hidrocarburos. Entonces, estamos hablando de más de 1 millón de empleos que se podrían perder, ¿no? Eso sí me aterra. Yo no trabajo en una empresa transnacional, pero me aterra que mucha gente pueda perder su trabajo, ¿no? Bueno, la incertidumbre de todas maneras va a persistir hasta que tengamos a un ganador que posiblemente ya podríamos saber en la última semana, aunque esto va a definirse, yo creo que por pocos votos, ya va a estar bien dividido el tema. Pero, ¿cuáles serían tus recomendaciones para protegernos ante esa incertidumbre, ¿no? Ahorita, por ejemplo, decisiones como ahorrar o invertir, o dónde invertir. ¿Qué nos podrías comentar ahí? Ya. Bueno, sí, el panorama en el país está un poco complicado. A grandes rasgos, lo que recomendaría es invertir nuestros ahorros o más bien movilizar nuestros ahorros, ver la manera de tenerlos en algún lugar seguro, que no tenga riesgo de pérdida como esto que comentas de la estatización de la banca, ¿no? Que no tengamos riesgo de perder esto porque alguien nos lo quite. Entonces, algo que podemos hacer es evaluar alternativas de inversión también en el extranjero, ¿no? Para que siga multiplicándose, pero en una plataforma o en alguna inversión segura, ¿no? Eso sí lo recomendaría un poco por el problema ahorita del tipo de cambio, si podríamos hacerlo de repente en dólares. Yo sé que hay ahí algunos que están indecisos con lo que es el cambio, porque claro, luego cuando todo se estabilice puede haber pérdida de nuevo por tipo de cambio, pero acá podríamos trabajar una estrategia de cambio paulatino o escalonado, ¿no? Poco a poco ir aprovechando estas subidas y bajadas del tipo de cambio para ir convirtiendo nuestra moneda nacional en moneda extranjera. Antes de continuar, quería Ajá. complementar lo anterior que comentaba sobre la empresa privada. Si bien tomar conciencia de lo importante que es la empresa privada en todo lo que es un país, ¿no? Porque
de la empresa privada es donde salen los empleos y también es donde salen los impuestos que sujetan al Estado, ¿no? Entonces, ahuyentar a la empresa privada es hacerte un jaque mate como para decir, ok, el comunismo de repente plantea esas opciones, pero ¿y de dónde va a salir el dinero, no? Sí, claro. No, en verdad, sí, sí me aterra. Bueno, volviendo al tema de los cambio de dólar, ¿no? Efectivamente, el tipo de cambio antes de las elecciones estaba como en 3,63, debido a los resultados de las elecciones llegó hasta como 3,84. Hoy ya cerró en 3,72, ¿no? Y tú comentabas esa estrategia de compras escalonadas, que es totalmente válido, pero siempre y cuando, yo diría, necesitamos gastar en dólares, o tenemos gastos en dólares proyectados en unos meses o de acá a un año, porque si no, yo creo que deberíamos siempre estar ahorrando en la moneda en la que gastamos, ¿no? Si solamente gastamos en soles, deberíamos estar ahorrando solamente en soles, ¿no? Pero si No, obviamente... por supuesto, Ujú, solo para protegerla en este contexto, ¿no? claro, claro. Pero efectivamente, si tenemos gastos proyectados en dólares de acá a unos meses hasta de acá a un año, por ejemplo, alguien tiene planeado viajar el próximo año al extranjero y obviamente va a necesitar dólares, yo creo que sí sería una buena idea comprar dólares a ese precio, comprar una parte, ¿no? Las compras escalonadas lo que hacen es que te mejoran el promedio y ese sería el escenario ideal. Y tú me dirías, oye, pero perdí plata, pero yo te diría, pero el riesgo lo has controlado, porque ¿qué hubiera pasado si ganaba Pedro Castillo? El tipo de cambio se hubiera disparado y ahorita tienes un tipo de cambio promedio de 3,68, digamos, ¿no? Entonces, eso es comprar escalonadamente. Esa es mi recomendación para la gente. De hecho, ¿tú qué me dirías si te pregunto a cuánto iría el tipo de cambio si es que gana Keiko o si es que gana Pedro Castillo? Ya mira, si gana Pedro Castillo, te podría decir que pasa hasta el 4 o que sigue subiendo, se podrían dar cosas rarísimas. Pero si gana Keiko, yo creo que se estabilizaría en los niveles en los que estábamos cuando, de hecho, el COVID, la Ah, pandemia lo incrementó, ¿no? Estábamos a inicios de prepandemia, creo que en 3,3 y algo, 3,35, 3,34, y por el prepandemia. COVID se estacionó en 3,5, 3,6, ¿no? Entonces yo creo Ujú. que saldría ella, más o menos se ubicaría en esos niveles, y si es que se logra controlar un poco la pandemia con las medidas que ella propondría, podría seguir incluso bajando un poquito más, ¿no? ¿Cuáles son los factores que hacen o que inciden en la volatilidad del tipo de cambio? ¿A qué se debe esa volatilidad? Ya, lo primero siempre, en realidad creo que es el principal, es la especulación por incertidumbre, ¿no? De hecho, es el mismo factor que ustedes ven en la bolsa cuando invierten, ¿no? Cuando nosotros especulamos, cuando empezamos a tener diversas posiciones y un grupo de personas piensa, ay, esto es lo que va a pasar, entonces el tipo de cambio se va moviendo en base a esas especulaciones, ¿no? En este caso está sucediendo que la moneda está perdiendo un poco de confianza, está perdiendo valor por este tema de incertidumbre futura, no sabemos exactamente si el país va a ser seguro para invertir, si el capital va a poder tener una buena rentabilidad, ¿no? Entonces, parte de la inversión privada que se va, se lleva su capital y hace que en este tema de oferta y demanda, estos dólares empiezan a escasear, ¿no? Entonces se da esta presión entre oferta y demanda y de hecho ayuda, esta presión es todavía exagerada por las personas que ya empiezan a hacer estos cambios de moneda, ¿no? Por eso, por un lado, podríamos sugerir que es una buena estrategia ir haciendo cambios de la moneda de manera escalonada, pero claro, por el otro lado, estamos un poquito apoyando a que esta situación se siga dando o sigamos en incertidumbre, ¿no? Porque seguimos haciendo presión entre la oferta y la demanda. Acá en estos últimos días, yo sé incluso que el BCR ha estado interviniendo un poco para poder controlar que el tipo de cambio no se dispare, ¿no? Con estas medidas de swaps y todo que aplican, pero hasta cierto punto también, ¿no? No es que se pueda controlar tanto tampoco. Claro. Eh, sí, efectivamente, ha habido de hecho control porque si no esto pudo haberse disparado mucho más, ¿no? Bueno, Daniela, no sé si tienes algunas palabras finales o comentarnos un poquito más de
de lo que haces para los que no te escucharon al comienzo? Ah, ok, ok. Bueno, sí, para los nuevos que se unieron al final, más bien gracias Carlos por la invitación, ha sido muy entretenido conversar sobre esto, estar informándonos un poquito más sobre lo que tenemos que hacer en estos momentos. Nosotros en la consultoría siempre vamos a estar ahí abiertos para poder ayudarlos en las finanzas de su emprendimiento, si es que tienen algún negocio por abrir, si es que tienen algún negocio ya en marcha. También ofrecemos estas asesorías a nivel personal, ¿no? Para que puedan evaluar cuáles son sus objetivos, cómo pueden llegar a ellos a través de diversas herramientas financieras, ¿no?